derivada de cociente. Teneme 2 segundos. Bien, vamos a suponer que tenemos que f de x es u sobre b, donde u es una función de x y b también es una función de x. Y hay que aclarar, ya se demostró en el caso de la suma, que cuando delta x tiende a 0, entonces delta u y delta b tienden a 0. También le dije que en el caso que le toque el examen en una situación como esta, tienen que hacer la demostración, que era una cosa cortita, que era que había que demostrar que delta u y delta b, nosotros habíamos mostrado solamente para delta u, tendría que ser. O sea que eso, cada vez que aparezca esto, tiene que agregar esa demostración. Bueno, empecemos entonces. El primer paso era calcular I más delta I. I más delta I no es nada más ni nada menos que U más delta U sobre B más delta B. El segundo paso era calcular delta I, y delta I es U más delta U sobre B más delta B menos I, que es U sobre B. Y acá nos vamos a detener un minuto donde vamos a sumar, y para sumar el estudiante deberá buscar común denominador. El común denominador va a los dos, o sea que B que multiplica a B más delta B, y decir esto dividido esto me queda B, entonces me quedaría U más delta U, todo eso por B, menos esto dividido esto me queda B más delta B, entonces me quedaría U que multiplica a B más delta B. Insistimos acá en este paso, vamos a hacer la distributiva porque va a haber cosas que se pueden cancelar, y esto me queda U por B más delta U por B menos U por B menos U por delta B. Acá el denominador, si quieren puede hacer una distributiva, me quedaría B por delta B. exactamente. Y acá cancelamos términos y sacamos el limpio, esto me quedó delta U por B menos U por delta B, todo sobre B cuadrado más B por delta B. El proceso que sigue, que sería el tercero, era dividir por delta X. Entonces delta I sobre delta X, que era lo que llamábamos cociente incremental. Y acá hay que hacer una pequeña aclaración, porque si no el estudiante por ahí no entiende. Cuando yo divido por un número, ese número divide al numerador. Entonces, directamente paso a dividir al numerador. Y esto me quedaría así: delta U sobre delta X, todo eso por B, menos U, acá me quedaría delta B sobre delta X, y el denominador queda exactamente igual. Y el último proceso es aplicar límite al cociente incremental, que estaríamos en presencia justamente de la derivada de la función por delta X tendiendo a 0. Como yo tengo un cociente, el límite del cociente de los límites, y en el numerador tengo un producto y una recta, aplicando todas las propiedades de los límites, esto me queda así: delta U sobre delta X por el límite delta X tendiendo a 0 de B menos límite con delta X tendiendo a 0 de U
por el límite con delta x tendiendo a 0 de delta b sobre delta x. Todo eso sobre el límite con delta x tendiendo a 0 de b cuadrado más el límite con delta x tendiendo a 0 de b por delta b. Bien, vamos a hacer algunas aclaraciones acá. Esto que está acá es un cociente incremental, por lo tanto es la derivada de u. ¿El cuál, profe? Esto que está acá es el límite del cociente incremental, esa es la derivada de u. Este es otro cociente incremental y ese límite es la derivada de b. Esto se hace 0 porque delta b tiende a 0 cuando delta x tiende a 0, entonces 0 por b me queda 0. Y esto me queda directamente b cuadrado. Por lo tanto, decimos entonces, acá, entonces, y prima, que sería esto, que está en el primer miembro, va a ser igual a u derivado por b sin derivar menos u sin derivar por b derivado todo sobre b cuadrado. Y esa es la fórmula que el estudiante va a encontrar en cualquier tabla como la derivada del cociente de u. Esta tienen que estudiarla bien porque son las más pedidas, la del producto, la del cociente y la que vamos a ver ahora, la derivada de la función compuesta. Podríamos ver antes la... Sí, vamos a ver ahora la derivada de la función compuesta. ¿En el segundo parcial, profe, entra todo esto? Sí. ¿Basta? Y entra desde el límite y supongo hasta las aplicaciones de la derivada. O sea, aplicaciones de la derivada no. O sea, hasta ahí. Se le estudia todos los límites, todas las funciones del límite del producto, del cociente. El segundo es el más complicado de todos. Bueno, esto se llama derivada de la función compuesta. También tiene como nombre derivada de una función de función. Y más conocido en la jerga del cálculo como regla de la cadena. Nosotros no lo llamamos así, yo tampoco enseño a derivar así, pero muchos profesores le exigen a los estudiantes que apliquen la regla de cadena para hacer la derivada de funciones compuestas, que es una cosa mucho más larga que haciéndola directamente. Bueno, este es el caso de que nosotros tengamos una función f de x que era g compuesto con h, o sea que esto era lo mismo que h de g de x. Me dice que yo tengo una función compuesta de esa manera. Esto para acordarnos de qué se trataba, pero nosotros vamos a suponer que yo tengo una función y que es una función f que depende de g de x. Y eso es lo que yo quiero conocer entonces. Y primo. ¿Cómo hacemos? Vamos a trabajar en forma independiente, porque nosotros sabemos de que y es igual a f de u y a su vez u depende de x. Entonces lo que yo tengo en definitiva es que y
es f de g de x. Y para hallar la derivada de y', vamos a trabajar con estas dos funciones. Vamos a trabajar primero con la función f y luego vamos a trabajar con la función g. Entonces lo hacemos de forma independiente y decimos, primero calculábamos y más delta i, en este caso me va a quedar f de u más delta u. Luego calculamos delta i y acá me queda que esto me quedó f de u más delta u menos f de u. Y por último divido por el incremento, o sea por delta u, y esto me queda f de u más delta u menos f de u, todo sobre delta u. Eso por un lado. Y ahora trabajamos con la otra función y yo digo u más delta u es g de x más delta x. Entonces ahora damos delta u y delta u es g de x más delta x menos g de x. Y por último, el cociente incremental delta u sobre delta x, y esto es igual a g de x más delta x menos g de x, y todo eso sobre delta x. Bueno, en algún lugar hay que aclarar, como siempre, que cuando delta x tiende a 0, entonces delta u también tiende a 0. Bien, acá hacemos una pausa y nosotros lo que queremos es calcular el cociente incremental delta i sobre delta x para aplicarle el límite y de ahí hallar la derivada de y. Entonces lo que hacemos a este cociente lo voy a multiplicar y lo voy a dividir por delta u. Entonces yo multiplico y divido por delta u, estoy multiplicando por 1, no se modifica en absoluto la igualdad, pero vamos a conmutar los denominadores y esto me quedaría así. Delta i sobre delta u. Exacto. Por delta u sobre delta x. Exacto. Y podemos observar que esos cocientes son los que ya tenemos ahí arriba. Es decir, el cociente este que está acá es este cociente. Y este cociente que está acá es ese cociente que está ahí. Entonces, podemos reemplazar y decir, entonces, delta i sobre delta x, que era el primer miembro que tenemos acá, es igual a quién? A f de u más delta u menos f de u, todo eso sobre delta u, por g de x más delta x menos g de x, todo sobre delta x. Y ahora, ¿qué hacemos para terminar? Aplicamos límite con delta x tendiendo a 0 a todo esto, y me queda límite con delta x tendiendo a 0 de delta i sobre delta x. Esto es igual, y ojo acá, límite con delta u tendiendo a 0, porque esto depende de delta u. Entonces esto me quedaría f de u más delta u menos f de u, todo sobre delta u, por el límite, acá sí, delta x tendiendo a 0 de g de x más delta x menos g de x, todo sobre delta x. Bueno, y aquí arriba vamos acá. El primer miembro no es nada más y nada menos que y'. Y el segundo miembro que yo tengo, la derivada de f
pero respecto de u. Y en el otro caso que tengo, la derivada de g' de x. Ahí tienen ustedes la derivada de la función compuesta. Bueno, esa derivada puede venir escrita de otra forma más convencional y puede ser así: y' es igual a f' de u por G', U'. Claro, porque g de x es de la u, entonces le da u'. Y eso es lo que se considera como la regla de la cadena. Podemos ¿cuál sería la palabra? Profe. Podemos. Generalizar, Bueno, generalizando si el estudiante tuviera una función f, que a su vez esa función g depende de h de x, y quiere calcular la derivada, entonces va a decir que esta es la derivada de f respecto de g. Después va a tener la derivada de g respecto de h, y por último va a terminar derivando h' respecto de x. O sea que por eso se llama regla de la cadena, porque vamos derivando de la más grande a la más chica. Y entonces está la explicación de por qué recibe el nombre de regla de la cadena. ¿Sí? Ahí cuando dice cuando delta x tiende a 0, Delta U también tiene 0. Se nombra, ¿no? No es que- Sí, pero no, se dice nombre nomás. Es para demostrar esto que está acá. Claro, sí. Porque cuando usted aplica el límite con delta x a 0, también acá necesita, porque si usted pone delta x a 0 no se entiende acá, porque usted está trabajando con delta u, pero también delta u tiende a 0. Sí, sería la misma demostración, porque justamente acá se da de que u depende de x. Entonces cuando delta x tiende a 0, delta u también tiende a 0. ¿Puede dar algún ejemplo de un ejercicio? ¿De qué? De este. No, cuando demos toda Las derivadas. la derivada. Aunque podríamos hacer una que es sencilla por lo menos. Sí, una fácil. Total, en el parcial me aparecen esas fáciles. No, vamos a suponer que ustedes tienen así. Y es igual a 4x al cuadrado menos 3, todo eso elevado a la cuarta. Entonces eso es justamente u a la n. Eso sería el caso que ustedes escribieran que y es igual a u a la cuarta, y donde u, y acá ponen que u sería 4x al cuadrado menos 3. Cuando ustedes reemplazan, le queda lo que tenían antes. Entonces, acá, cuando yo hago y', ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la derivada de x a la n, ¿se acuerdan? Entonces me va a quedar 4 por u a la 4 menos 1, que sería el cubo. Y ahora tengo que derivar u, entonces esto me quedaría por u', porque siguiendo la tesitura esta, es por u', acá está, ¿ves? Entonces tengo que derivar esto, y la derivada de esto no es nada más ni menos que 8x. Entonces, ¿pero cómo termina el ejercicio? No puedo dejar por u y con x, terminar reemplazando todo, me queda 4 por 4x al cuadrado menos 3 al cubo por 8x. Entonces, es más fácil aprenderse la fórmula que tiene que aplicar acá, que se llama u a la n. La fórmula de u a la n es y' sería n por u a la n menos 1 por u derivado, que fue lo que aplicamos en definitiva. Entonces, yo prefiero que el estudiante sepa aplicar la fórmula y no hacer la regla de la cadena. O sea, no hacer todo esto.
la demostración. ¿Sí? Ah, Él estaba Acá está la regla de cadena. Primero derivé con respecto a U, que está acá, después derivé esto con respecto a X, después tuve que reemplazar U por lo que vale, para llegar al ejercicio que era este, que era lo mismo que yo hubiese aplicado a esta forma. ahí O sea, está. salía directo. No tenía que estar haciendo por pago. Pero ese es el verdadero método de la regla de cadena. Lo aplican en muchas facultades, inclusive la facultad de San Andrés, la facultad acá de la privada de Salta, la UCASAL. Le piden y lo obligan a hacer eso. Porque es una cosa que vos aprendas de ese método, está bien, y otra cosa es que te obliguen a aplicar ese método. Cada uno aprende derivada por el uno. El tema es llegar a la mínima presión. Y eso es lo que les cuesta a la mayoría de los estudiantes, llegar a la mínima presión. Vale. Bueno, y a partir de esta fórmula ya podemos generalizar todas las otras fórmulas que van a venir, como será ahora la que viene ahora, que es la más complicada de todas. Claro. Te termina esto, sigue acá, y después sigue acá. Y este es un ejemplo. Ahora la que viene, ¿cuál es? La derivada de función logarítmica. Es lo mismo la derivada de la función logarítmica que la derivación logarítmica. No, son dos cosas distintas. La derivación logarítmica es un método de derivación. Y la derivada de la función logarítmica es una fórmula. Logarítmica es una fórmula, la fórmula para el logaritmo. Bueno, me avisan porque necesito toda la pizarra para la. Uy. ¿Todas? Todo. ¿Esa es la que más se pide en el parcial, profe, para demostrar? Es una de las que más piden. Derivación logarítmica, ¿eh? De la función logarítmica. Claro, para eso la mejor manera de nombrarlo es así para no equivocarse de qué es lo que tenemos que hacer. Derivación o derivada de la función, en realidad es derivada, vamos a poner también, van a confundir con la derivación. Vamos a poner derivada, como hicimos con los otros, derivada de la función logarítmica. Bueno, ¿Cuál es la diferencia entre la derivación y derivada? Derivación sería el proceso, digamos, exacto. Y la derivada es que ya está hecho en la fórmula. Claro. Bueno, lo que tenemos acá es una función f de x que es igual al logaritmo en cualquier base. O sea, no hace falta una base en particular. Después vamos a ver la particular que es el logaritmo natural, que es así, la sacamos en contexto porque es una de las que más se usa. Bueno, entonces, Como esto. comencemos. El primer paso era i más delta i. I más delta i era el logaritmo en base a de x Más más delta x. delta X. El segundo paso era calcular delta i. Ujú. Y delta i sería Logaritmo logaritmo de A. en base a de x más delta x menos logaritmo en base a de x. Bueno, acá nos detenemos por primera vez, porque ahí vamos a aplicar una de las propiedades del logaritmo. Una de las propiedades del logaritmo dice que el logaritmo en base a de m sobre n es igual al logaritmo en base a de m menos el logaritmo en base De a n. de m. Y nosotros tenemos el segundo miembro y lo podemos escribir como el primero. Si yo tengo una recta de logaritmo es porque tengo un cociente. Entonces el cociente me quedaría así, logaritmo en base a de x más delta x, Sobre todo sobre X. x. Y acá, por una cuestión de hacerlo acá y no más adelante, trabajamos algebraicamente, distribuyo el denominador y me queda así, 1 más delta x sobre x. Y hacemos un paso más, vamos a hacerlo abajo, donde me quedaría logaritmo en base a de 1 más 1 sobre
x sobre delta x. Es decir que esto que está multiplicando lo escribo dividido. Muy bien. Entonces el tercer paso es dividir por delta x. Y acá no vamos a dividir por delta x, vamos a multiplicar por 1 sobre delta x. Entonces el estudiante multiplica por 1 sobre delta x, que es lo mismo que esto que tenemos acá. ¿Y ahora qué voy a hacer? En este factor voy a multiplicar y dividir por x. Entonces no me quedaría decir 1 sobre delta x, multiplico y divido por x, es decir, estoy multiplicando por 1. Después se van a dar cuenta por qué hacemos eso. Y acá, otra vez, como hicimos en el caso anterior, vamos a conmutar los denominadores. Así que esto lo hacemos así y esto quedaría de la siguiente manera. Quedaría 1 sobre x 1 sobre x por x sobre delta x. x. Todo eso por el logaritmo en base a de 1 más 1 sobre x sobre delta x. Y acá voy a aplicar otra propiedad del logaritmo. ¿Qué en base a esa que está ahí? Exactamente. Que dice que el logaritmo en base a de m elevado a la n es igual a n por el logaritmo en base a de m. Yo tengo esto y lo puedo escribir así. ¿Dónde está esto? Acá. Esto que está acá lo puedo escribir como exponente acá. Entonces, ¿Qué te quedaría? 1 sobre x. vamos a escribir igual. Vamos a escribir igual y me queda 1 sobre x por el logaritmo en base a de 1 más 1 sobre x sobre delta x elevado a la x sobre delta x. Y el estudiante se da cuenta que este exponente coincide con este denominador y es más o menos parecido al número e. Pero todavía no es el número e porque recién será e cuando apliquemos límite. Entonces, el cuarto paso es justamente aplicar límite con delta x tendiendo a 0. ¿De quién? De el cociente incremental, delta y sobre delta x. Eso sería el límite con delta x tendiendo a 0 de 1 sobre x por, y acá vamos a escribirlo, después lo hacemos, límite con delta x tendiendo a 0 del logaritmo en base a de todo eso, de 1 más 1 sobre x sobre delta x y eso elevado a la x sobre delta x. Bien. Esto me queda 1 sobre x. El límite de un logaritmo es el logaritmo del límite, entonces el estudiante escribe así, logaritmo en base a del límite con delta x tendiendo a 0 de 1 más 1 sobre x sobre delta x y x sobre delta x. Bien, él tiene que demostrar de que esto que está acá, ese límite, es justamente el número este. ¿Y cómo lo demuestra? Como delta x tiende a 0, x sobre 0 es infinito. 1 sobre infinito es 0. 0 más 1, 1. Y un número x sobre 0 es infinito, y me queda 1 al infinito. Entonces, ese límite me daba el número x. ¿Se acuerdan o no? Bueno, entonces, ¿cómo quedó y prima? Y prima quedó 1 sobre x por el logaritmo en base a del número e. Esa sería la fórmula que el estudiante aplicaría para el logaritmo de cualquier base. El caso especial o caso particular, que es el que más se usa, es si fuese el logaritmo natural de x. ¿Cómo quedaría la fórmula? La fórmula quedaría que y' sería 1 sobre x por el logaritmo natural del número e. Y el estudiante sabe que el logaritmo natural, el logaritmo de un número que coincide con la base, siempre vale 1. Por lo tanto me quedó que y', en el caso del logaritmo natural, es directamente 1 sobre x.
generalizando las dos fórmulas, en caso de en vez de ser x sería u, el loco tendría así. Si es igual al logaritmo en base a de u, la primera derivada queda u derivado sobre u por el logaritmo en base a del número n. Y en caso que el loco tuviera el logaritmo natural de u y prima, es directamente u derivado sobre u. Acuérdense de que esta fórmula uso cuando yo tengo que derivar el logaritmo en cualquier base. Base 2, base 10, base 30, vale 1 medio, 0,5, raíz cuadrada de 2, cualquiera. En el único caso que ocupo esta fórmula es cuando tengo el logaritmo natural. ¿Está? Y es la que más se usa ahora. Pero ahora sí termina de copiarse. Esta es una también de las más pedidas en los exámenes. Si me piden desarrollar el logaritmo natural, hago esto, pero... Todo lo mismo, pero llega un momento que acá a usted le queda el logaritmo natural de y es 1, y ahí le queda 1 sobre 1. O sea que todo igual, todas las mismas propiedades, porque sigue siendo un logaritmo común y sin perfecto. La única tiene la particularidad de que la base es el número 20. ¿Está? Yo antes demostraba el logaritmo natural y generalizaba para cualquier otro logaritmo, pero después terminaban poniéndole derivar la función logaritmo y ahí tenían inconvenientes los estudiantes porque no sabían qué tenían que hacer. Profe. Hacer las derivadas de la función trigonométrica. Vale. Bueno, vamos a empezar por derivada de la función seno. Función seno. Entonces es igual al seno de x. Entonces, el procedimiento siempre es el mismo, por eso una vez que el estudiante aprendió el procedimiento original, todo lo demás es lo mismo. Esto me quedaría seno de x más delta x. Le tiene que agregar nada más la particularidad que tiene la derivada que está haciendo. Esto me quedaría seno de x más delta x menos seno de x. ¿En cuántas veces se repite ese procedimiento? De todo. Cada vez que usted va a hacer una derivada tiene que hacer eso. Si a usted le piden, hay una parte de la guía de trabajo práctico que dice hallar la derivada por definición. Y hallar la derivada por definición fue el título que pusimos al principio, o regla general de la derivación, y ahí donde usted tenía que hacer esos 4 pasos. Entonces usted cada vez que quiere hacer la derivada de cualquier función, tiene que hacer esos 4. Si es que no sabe la fórmula. Si sabe la fórmula, directamente aplica la fórmula. Es decir, los tipos se tomaban el trabajo de hacer función por función, todas, y ahí apareció la tabla de Son como 30 derivadas, ¿no? Sí, no, más, claro, un poco, puede tener más fórmulas. Bueno, cuando te piden en el proceso y te piden, por ejemplo, la función logaritmo, piden identificar el caso particular también. todo así como más se hace. No sé por qué me preguntan esas cosas. Vos tenés que hacer, cuando vos rendís un examen, vos tenés que hacer todo lo que vos sabés. Vos le tenés que demostrar al tipo que vos sos Gardel, ¿me entendés o no? O sea, viene más y puede venir vos. Es así, ¿no? ¿Entendés o no? Entonces, vos el tipo te hizo así, vos tenés que hacerlo así. Vos no tenés que esperar que el loco te diga, che, no, agregale esto. Vos tenés que poner todo. En todos los exámenes te tienen que demostrar que saben todo. ¿No? Así no te esté preguntando el tipo. Bueno,
acá hay cosas que ustedes desconocen de trigonometría y hay una fórmula que le permite transformar la recta de dos senos en un producto. Y esa fórmula es esta que le voy a escribir con colorado, que dice que seno de P menos seno de Q es igual a 2 veces el seno de la semidiferencia, o sea, P menos Q sobre 2, por el coseno de la semisuma, o sea, P más Q sobre 2. O sea que lo que hicieron los griegos fueron transformar la recta de dos senos en un producto. Y eso es lo que vamos a aplicar acá. Acá está la recta de dos senos, esto juega el papel de P y esto juega el papel de Q. Entonces vos tenés esto, que va a quedar 2 veces el seno de quién? De P, perdón. De X más delta X. Voy a reemplazar así. De X más delta X menos X, todo sobre 2. Por el coseno de X más delta X más X, todo sobre 2. Bueno, acá vamos a trabajar un ratito. Voy a poner igual. Y esto me quedó 2 veces seno. Esto se cancela y me quedó solamente delta X sobre 2. En cambio en el otro se suman 2X. más X, queda 2X, distribuyo el denominador y me va a quedar así, X más delta X sobre 2. Porque le queda 2X sobre 2, me queda la X y la delta X sobre 2. Por eso es que se distribuye en todo eso. Bien, ¿qué viene ahora? El tercer paso. Dividir por delta X. Y acá está bueno que el estudiante sepa por qué lo hace. El estudiante tiene un producto acá. Cuando yo voy a dividir por un factor, en un producto elijo. Yo podría haber elegido el 2, dividido al seno o dividido al coseno. Buscar los tres juntos. O sea que voy a dividir a uno de ellos. Elijo dividir el seno. Y se van a dar cuenta por qué ahora. Este 2 que está acá, lo puedo escribir dividiendo acá y me quedo así. Seno de delta X sobre 2, todo sobre delta X sobre 2. Por coseno de X más delta X sobre 2. ¿Cuál es el último paso? Aplicar límite. ¿Ven cómo van aprendiendo? Esto es delta Y sobre delta X. Y aquí voy a aplicar límite también. Tengo el límite de un producto, que el producto de los límites me queda límite con delta X tendiendo a 0. Sí. Del Seno. De delta X Sobre 2. Todo sobre delta X Sobre 2. Por el límite con delta X tendiendo a 0 del coseno de X más delta X sobre 2. Muy bien. ¿Alguien me puede decir cuánto vale ese primer límite? No. Muy bien. ¿Por qué vale 1? Porque son infinitesimos equivalentes. Exactamente. Por eso elegimos dividir al seno, para que aparezca los infinitesimos que tienen el mismo argumento. Entonces cuando delta X tiende a 0, eso vale 1. Entonces la conclusión es muy clara. Esto me quedó que Y' resultó ser directamente igual al coseno de X. Porque esto se hace 0. 0 sobre 2, 0, 0 más X, o sea que ahí tienen la fórmula ustedes de la derivada del seno en coseno. Vamos a generalizar. O sea, si yo sabiendo todas las fórmulas directamente reemplazo y hago ahí, va delta Y sobre delta X. No, usted pone Y' no hay delta. Ahí está. Ni eso. Generalizando. Generalizando, sería el caso de que Y fuese seno de U. Y siguiendo la regla de la cadena, esto me quedaría Y' es U derivado por el coseno de U. Ahí tienen ustedes, en el caso de que yo tuviera de que Y depende de U. O sea, U sería una función de U. Lo bueno que tiene esto es que si el estudiante aprendió bien el seno, el del coseno es exactamente lo mismo.
Obviamente que la fórmula no va a ser la misma, pero el procedimiento es exactamente igual. Las fórmulas que aplican hay que cambiarlas, pero siguen siendo similares. ¿Qué sería? I igual coseno de X. Y igual a coseno de X. Exactamente. Ahí tenés. Sí, coseno. Menos seno de X. La derivada menos seno de X. Pero eso sale porque la fórmula de la recta de los dos cosenos es menos x. Ustedes tienen entonces lo siguiente. El primer paso era i más delta i. Esto es igual al coseno de x más delta x. El segundo paso es calcular delta i. Entonces esto me queda coseno de x más delta x menos coseno de x. Y ahí necesito una fórmula de trigonometría que me transforme esa recta de dos cosenos en un producto. Y la fórmula de trigonometría dice así: coseno de p menos coseno de q es igual a menos 2 veces el seno de la semidiferencia p menos q sobre 2 por el coseno, perdón, por el seno también. De P más Q sobre 2. Exacto. Por el seno de P más Q sobre 2. Fíjense cómo concluye todo. Esto lo inventaron los griegos y esto Newton. Casi 2000 años después. Y sí, porque los griegos tuvieron 400 años antes de Cristo y esto fue descubierto en 1700. Si a eso le sumas, pues te queda 2000 años. Es impresionante. Bueno, entonces si aplicamos esta fórmula acá, me queda así. Me queda menos 2 seno de quién? De x más delta x menos x todo sobre 2 por el seno de x más delta x más x sobre 2. Y ahí el estudiante va viendo que siempre se repiten algunos cálculos. Esto me quedó menos 2, cancelando término otra vez, me queda seno de delta x sobre 2 y acá me queda seno. Y haciendo lo que hicimos, sumando y distribuyendo, me quedaría x más delta x sobre 2. El tercer paso, Dividirlo por lo del por delta x, incremento. elegimos dividir solamente el seno. Eso no. Entonces me queda menos 2 seno de delta x sobre 2. Todo eso sobre y acá, ese 2 que está ahí, lo escribo dividiendo y me quedaría así, menos, la fracción, seno de delta x sobre 2 sobre delta x sobre 2 por el seno de x más delta x sobre 2. Y el último paso, Límite. aplicar límite. Sería, ojo con este menos, límite con delta x tendiendo a 0 del seno de delta x sobre 2 sobre delta x sobre 2 Eso se me hace 1, ¿no? por el límite, ¿sí? Delta x tendiendo a 0 del seno de x más delta x sobre 2. Y entonces esto me quedaría que y', no se olviden de este menos, me queda menos seno de x. Claro, porque la primera línea menos seno y después era 1. Esto aclaran ahí.
esto vale 1. Por infinitésimo. Por infinitésimo equivalente. Exactamente, que demostramos en algunas clases pasadas. Y acá podemos escribir que si fuese coseno, pero de u, la primera derivada es menos u derivado por el seno de u. Tratan de conseguirse una buena tabla de derivadas en internet, hay un montón. Cuanto más completa, mejor. Y en la guía mía que tiene 150 derivadas van a encontrar de todo. Está toda resuelta paso a paso para llegar a la mínima expresión, porque el problema que tiene el estudiante es que no llega a la mínima expresión. O sea, deriva cualquiera con la tabla o deriváis, pero te van a pedir que llegue a la mínima expresión. Y lo bueno de llegar a la mínima expresión es porque en algunos problemas o circunstancias hay que volver a derivar, o sea, hay que dar la segunda derivada. Y entonces ahí, si vos tenés una derivada primera que no está compacta, achicada, la segunda le cuesta. ¿Cuál sería la expresión que nosotros tendríamos que llegar a esa? A esta chiquitita. Claro, usted usa esto. En la práctica usa esto. Ah, Directamente la forma. Entonces lo que hacemos en teoría es demostrar de dónde sale el error. Y no demostramos todas, demostramos solamente algunas, las más notables. pero si ya sabes cómo es el procedimiento, ya está, lo aplicás en Podés cualquiera. demostrar cualquiera. Podés llegar a casi Porque esto es la primera derivada, después piden la segunda derivada y toda la bola. necesitamos calcular la derivada. No, el centro de masa se calcula con... No, para hallar la superficie del centro de masa que tenemos que calcular. Pero el centro de masa se calcula con integrales. No con derivadas. Sí, no lo entendía cómo se hacía, no me lo tenía de primero. Puede ser claramente la Y el momento de inercia también se calcula con integrales. Ese es el último tema, ¿no, profe? No damos nosotros, no sé por qué no damos. ¿Este año nos vamos a dar integrales? Sí. Ah. Sí, no, pero centro de gravedad y No. momento de inercia no. No, eso lo damos en física. Pero no, sí, No pero mata. no, está en la bolilla de... Porque está dentro de las aplicaciones de... Vos con las integrales podés calcular área, volumen, longitud de arco, área sólido, centro de gravedad, momento de inercia, todo con integrales. Ese tema tenés física al mismo tiempo que... Sí. O sea, Nos machacan la cabeza. fórmula nomás porque no entendés de dónde viene. Yo tenía física en segundo año. Entonces di todas las matemáticas primero y después dábamos la física. Era mucho mejor. Y porque sí, porque vos tenías toda una base. Yo tenía álgebra por separado, análisis, geometría analítica por separado, análisis por separado, todo, o sea, todo. Análisis era anual con ustedes, pero teníamos 6 horas de práctica. Sí, te internaba ahí, no sé cómo. Aparte el tipo no te explicaba, o sea, él te mostraba como un ejercicio y vos hacías, juntábamos los cursos bancos así, vos empezábamos a trabajar, cada uno iba a su ritmo. El tipo, por ejemplo, tenía una duda, el profesor se acercaba y le enseñaba a todo el grupo ahí, y ahí iba otro grupo, y así, cada uno iba a su ritmo. Ya te ponían la fecha de los exámenes y todo, pero vos tenías que explicar vos solo. No es como ahora que viene el tipo y da clase nomás, enseña muchos ejercicios, y ahora ahí en 6 horas vos solo tenés que hacer. ¿Claro? O sea, esas 6 horas, 3 de esas son las que vos tendríamos que estar toda nuestra casa haciendo. Y claro, sí, solo, pero ahí tenía un tipo y a veces tenían un ayudante y algo. Ahora vamos por la derivada de la tangente. Sí, la idea de la gente, yo era el único que la daba por este método. No se la foto. Sí, era el único que la daba por este método. Y después los otros lo hacían usando estas dos y usando la del cociente, que ya la demostramos. Entonces vamos a hacer esa, que es la más fácil, porque para qué le voy a mostrar una cosa que ni siquiera se la piden a veces. ¿La de tangente? La tangente.
trigonométricas están en función del seno. No puedo escribir todas en función del seno y del coseno. O sea, porque, por ejemplo, el seno de la tangente es seno sobre coseno, y eso lo vamos a hacer nosotros. La cotangente es coseno sobre seno. La secante es 1 sobre coseno y la cosecante es 1 sobre seno. Todos van alrededor del seno, digamos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, esta sería derivada De la tangente. de la función tangente. Y no vamos a hacer, yo hacía eso que yo le contaba, hacía todos estos pasos, pero no tenía sentido porque primero nunca se la pedía y era el único que la había demostrado así. Entonces esto sería así. Vos tenés que y es igual a la tangente de x. Entonces, la tangente de x es seno de x sobre coseno de x. Sí. Y empezamos la clase nosotros demostrando la derivada del cociente. Y esa es la que vamos a aplicar acá. Entonces, decimos que y' va a ser igual. Yo tengo un cociente. Es la derivada del primero. La derivada del seno, ¿cuánto vale? No, coseno no. Ahí está todavía. Por el coseno sin derivada. Menos el seno sin derivada. Por la derivada del coseno, que es menos seno. Todo sobre el coseno al cuadrado. ¿Se acuerdan que decía b cuadrado la fórmula de Y ahora esto me queda así. Coseno por coseno. Coseno cuadrado. Seno cuadrado. Menos por menos, más. Seno por seno, seno cuadrado. Sobre coseno cuadrado de ¿Qué Simple. tiene en el numerador? Coseno cuadrado. Al cuadrado. Ah, no, el número no. El numerador, No, Coseno cuadrado más coseno cuadrado. sí. Coseno más coseno. Eso porque no tiene ni idea de trigonometría. Eso es lo más importante de la trigonometría. Eso se conoce con el nombre de relación pitagórica. El seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo es el mismo ángulo, perdón, es igual a 1, siempre. O sea que eso es 1, o sea que me quedó así. 1 sobre el coseno cuadrado. O la dejo así o la pongo la tangente, pero es muy difícil encontrarla, sino que 1 sobre coseno queda igual a la secante. Entonces esto me quedó así. Y ahí quedó demostrado que si y es igual a la tangente de x, la primera derivada es secante cuadrado de x. cuando se habla de la primera derivada y la segunda derivada, ¿a qué se refiere, profe? ¿Qué? Sí. Cuando se habla de la primera derivada y la segunda derivada, ¿a qué se refiere? ¿La primera derivada? Que ahora usted deriva esta Sí, y esa es la segunda. esa es la segunda. Ah, hay que seguir derivando, digamos. Exactamente. O sea, usted deriva, tiene la función original, la deriva por primera vez y obtiene la derivada primera. A esa derivada primera la vuelve a derivar por primera vez y obtiene la segunda de la original. ¿Entienden? Y le va agregando comillas. La segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Son muy importantes las derivadas sucesivas. Ya vamos a ver, nadie tampoco lo da, pero yo sí lo doy. Que son los polinomios de Taylor y Maglore, que así funciona la calculadora. Porque la calculadora ustedes se creen que tienen ahí. ¿Por qué? Bueno, y sí, geometría es esencial y no nos da. No sé por qué se dejó de dar. Vamos a tener idea de lo importante. Esto que Massa dibuja acá es una pelota trigonométrica o un cuarto de pelota trigonométrica. ¿Qué diferencia tiene una pelota trigonométrica respecto de otra? Es que su radio vale 1. Entonces dibujo el radio que vale 1. Este es el ángulo que lo vamos a llamar X. Si esto es una circunferencia trigonométrica, estos dos segmentos, este que está acá, es el coseno de X y este que está acá es el seno de X. Entonces ustedes ahí le queda un triángulo rectángulo. Y en todo triángulo rectángulo se verifica el teorema de Pitágoras. Por eso no tiene nada que ver Pitágoras con esto que está acá. O
sea, esto se llama relación pitagórica porque trabaja con la función trigonométrica. Entonces ustedes dirían de que esto sería el seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1 al cuadrado. Y 1 al cuadrado es 1, y entonces ustedes... ¿Y por qué es importante esto? Porque a partir de ahí nacen todas las relaciones trigonométricas. Si ustedes despejan el seno cuadrado, les queda que 1 menos coseno cuadrado. Y que coseno cuadrado de x es igual a 1 menos el seno cuadrado de x. Y a su vez pueden decir que el seno de x es igual a más menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de x. Y que el coseno de x es igual a más menos 1 la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de x. Ahí tenés la original. 2, 3, 4, 5 relaciones. Y después tenés otra relación. Si al seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x lo dividí por coseno cuadrado de x, ¿qué obtenés? Esto te queda tangente cuadrada de x, esto te queda 1 y esto te queda secante cuadrado de x. Ahí tenés otra relación. Secante cuadrado. Secante cuadrado de x igual a tangente cuadrado de x más 1. Esa la vamos a necesitar alguna vez, la vamos a necesitar para hacer la derivada del arco seno, arco coseno. Y en vez de dividir por coseno, dividir por seno. ¿Y qué vamos a tener? Que la cotangente cuadrado de x más 1 es igual a la cosecante cuadrado de x. Ahí tenemos otra relación más. Y de una podés tener infinito, porque todas están relacionadas con todas. No, trigonometría no sé por qué se problema. Y lo más difícil de resolver, la trigonometría tiene dos cosas difíciles. Una es las identidades trigonométricas que hay que demostrar que son ciertas. Estas son todas identidades trigonométricas. Y la otra son las ecuaciones trigonométricas. Y la ecuación trigonométrica es, por ejemplo, esto, 2 seno de x menos 1 igual a 0. Encontrar el valor de x. Fácil, ya no es más fácil. Esto sería igual al seno de x es igual a un medio. Entonces el x va a ser igual al arco seno de un medio. Entonces si vos pones esto así en la calculadora te va a dar pi sobre 0, que es un ángulo. Pero ¿sabes la cantidad de ángulos que tiene el seno de un medio? Entonces vos tenés que encontrar toda la relación de todos los ángulos que tiene el seno de un medio. Porque si vos tenés la pelota trigonométrica y esto es un medio, esto es la mitad. Mirá, tenés este angulito, da un giro, tenés otro más, tenés que encontrar todos los ángulos que cumplen con ese seno que vale un medio. De pronto vos podés calcular el que está en el primero y el que está en el segundo, pero son infinitos, digamos, con ángulos, entonces tenés que encontrar la relación de todos. Pero con que me encuentren uno o dos, ya estoy hecho. Porque esto no es para profesores de matemáticas. El profesor de matemáticas no tiene ni la más pálida idea de trigonometría porque se dejó de dar trigonometría. O sea que los locos que se reciben, bueno, acá en San Fernando es un desastre, pero los que se reciben en la UNE, por ejemplo, en ciencia exacta, no dan más trigonometría. Dan algunos conceptos básicos que capaz que ustedes saben más de eso. Y para el profesor de matemáticas, la trigonometría es base. Es base para enseñarle cosas. ¿Qué pasaba si el loco acá le preguntaba por qué vale 1? ¿Qué iba a hacer si no dio trigonometría a ese pibe? Entonces, ¿cómo le iba a demostrar yo? Ahora en arquitectura sí te lo tienen que exigir, calculo. No, menos. O sea, ahí le damos, porque ahí lo único que hacemos es resolver triángulos. O sea, resolver identidades, si vos me decís, no sirve para nada. Lo que sirve es para manejar todo el espectro de fórmulas y vos llegar a demostrar que lo que tenés en el primer miembro es exactamente igual al segundo. Esa es una identidad. Las ecuaciones sirven porque en algún momento te va a tocar que encontrar una ecuación donde la incógnita es el argumento de una función trigonométrica. Entonces vos tenés que saber de que existe la función inversa y la función coseno. Ahora, la pregunta del millón es, ¿y en la vida real cómo lo aplicamos? O sea, esto no lo vamos a aplicar en la realidad, no es que... Esto sí, esto puede aplicar vos en algún momento, esto que acá. Te puede tocar una ecuación de esa característica. Pero resolver Esta lógica de alguna manera hay que programarla para que una calculadora lo haga, porque si no, no lo hace. Eso no, ahí le aplicaríamos el digo, no.
No, la función trigonométrica que la calculadora va a poner, por ejemplo, seno de tanto, ahí hay unos polinomios que los descubrieron dos tipos, se llaman Taylor y Maclaurin, allá también por el 1700, en el cual, fíjate vos, ahora funcionan las calculadoras con ese polinomio. Lo que pasa es que tiene una cantidad importante de términos que son iguales. Yo tendría que lo bueno sería dibujar con el derive, que la función, el derive te hace las dos cosas. Te dibuja la función seno y también te la aproxima por el polinomio de Taylor y Maclaurin. Y vos ves que el polinomio, porque vos decís, ¿cómo puede ser que la función seno sea igual a un polinomio? El polinomio dentro de un rango es igual al seno, pero después se va, como hace su polinomio, se va al infinito. Pero durante un rango son exactamente iguales, el seno y el polinomio. Cuando más términos tenga tu polinomio, más cercano está la función que vos aproximar. Y podés aproximar cualquier función que sea más trascendente. Las funciones trascendentes son aquellas que tienen infinitas derivadas que no se anulan. O el seno lo derivás todas las veces que vos quieres y nunca se va a anular. Porque el seno pasa al coseno, el coseno menos seno con el coseno, y dando vuelta, nunca se anula. En cambio, un polinomio, por ejemplo, x al cuadrado, lo derivás, te queda 2x. Lo volvés a derivar, te queda 2. Lo volvés a derivar, 0. Chau. O sea que pudiste llegar a la derivada segunda nomás. Ya te dio un número. La tercera ya es 0. Ahora, aplicando todo esto de trigonometría, ejemplo, todo esto, en la vida real, ¿en qué lugar lo puedo llegar a aplicar? Bueno, ¿En una construcción? Ustedes estudian ingeniería en sistemas. Claro. Pero el tipo que estudia mecánica o electromecánica o que estudia No le queda otra que sí. diseño, qué sé yo, de cualquier cosa, vos tenés que saber trigonometría. Pero la matemática no está preparada para que vos la uses algún día, sino que está que te estructure la cabeza para razonar, y en función de ese razonamiento vos podés resolver cualquier otro problema en el cual ni siquiera participe la matemática. Igual sí, en alguna medida sí lo vamos a necesitar.